Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, querida iglesia de Jalapa? Qué gusto saludarlos, de verdad. Estoy recordando la semana pasada que pude estar allá con ustedes. Fue un agasajo, usted lo sabe. La charla, la convivencia, la predicación, el mensaje, el que le haya tocado a usted, el mensaje que tiene que ver con el primer día que yo pisé una iglesia cristiana, el mensaje de la palabra profética que era para mí y ahora es para todos nosotros y para toda la iglesia, y que se convierte en el sello, en el ADN de esta iglesia. De verdad me dio muchísimo gusto en cualquiera de las dos iglesias, pero realmente usted tiene más tiempo caminando conmigo y entonces creo que fue algo quirúrgicamente preparado desde el cielo para todos nosotros. Así que me da mucho gusto saber que está usted allá, que sigue ahí congregado. Ojalá que estén llegando más personas, ¿verdad? Y que usted las pueda saludar de mi parte. Así que sépase muy bienvenido, sépase que esta grabación tiene todo que ver con usted. Pero también, ya que estamos juntos, vamos a darle la bienvenida a nuestra iglesia online. Gente que nos sigue de otras latitudes, fuera de Jalapa y de Veracruz, que se bendice con la predicación de la gracia. Tenemos gente en Talpa, Guerrero, que son muy asiduos a estar escuchando el mensaje, y mucha gente conocida, inclusive detrás del charco, como decimos por allá, en Europa, ¿verdad? En Londres, donde está nuestra hija. Seguramente podemos ser de mucha bendición para mucha gente que ni nos damos cuenta. Así que todos les deseamos, a los que estén acá y a los que vean este mensaje, de verdad que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre de ellos y pueda bendecirlos tanto como a nosotros. Que los fortalezca, porque ese es el propósito de una predicación: fortalecer en el Espíritu a todos aquellos que nos están escuchando, ya sea presencial o a través de una transmisión como esta, o después ya queda en los canales de las redes sociales y queda una grabación. También el Señor usa todo eso, ¿sale? Así que muy bienvenidos. Muy bien, vamos a entrar al mensaje directo de lleno. Hoy el Señor nos va a hablar de cómo nosotros podemos heredar o recibir esa herencia que Él nos ha prometido. Vamos a ampliar ese concepto. Alguna vez ya lo hemos platicado meses atrás, o muchos meses atrás, tal vez hasta años, pero Dios nos ha dispuesto para nosotros, para usted y para mí, una herencia que trae muchas cosas maravillosas de parte de Dios. Hoy nos va a decir cómo acceder a ella. ¿Le parece? Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Hay muchos versículos hoy, muy cortitos, pero llenos de información que yo le invito a que los estudie después. Dice así: puesto que en la sabiduría de Dios, mire cómo está hablando el Espíritu Santo aquí, bueno, Pablo a través del Espíritu Santo, dice: puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, yo le agregaría humana, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación del Evangelio de su gracia tiene todo que ver con recibir la herencia que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. ¿Puede ir un buen amén a eso por ahora? Muy bien. Si se puede, póngalo ahí. Amén. Y vamos por eso se llama así el mensaje de hoy: recibe la herencia de Dios por la locura de la predicación de su gracia. Vamos a saber por qué dice el Espíritu Santo que es una locura. No lo dije yo, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sale? Vamos primero a tener muy claro, mis amados, el concepto de salvar. Dice que le pareció bien a Dios salvar a los creyentes. ¿Qué significa salvar a los creyentes? Bueno, entonces primero tenemos que darnos cuenta que Dios, en su inmensa sabiduría, ¿verdad? En su divina sabiduría, sabía que el hombre, por su propia sabiduría humana, no lo iba a conocer a Él. Y entonces decidió que la manera de cómo la gente lo conocería a Él sería a través de la predicación, de la locura, de la predicación del Evangelio. Amén.
y, y eso haría que el creyente fuera salvo, que fuera salvado. Pero qué interesante que le llama la locura de la predicación. ¿Por qué le llama locura de la predicación? Vamos a la Biblia, 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso está buenísimo, ¿eh? Dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque ¿qué le son? Locura. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, escúcheme bien, míreme bien, no se distraiga. Esto es lo que le vengo enseñando de hace años atrás, inclusive desde antes de la gracia. Déjeme decirle que Dios me escogió, bueno, nos escogió, ya lo entendió usted, desde el primer día que yo pisé una iglesia cristiana. Ahí estaba yo y también usted. ¿Se acuerda? Eso ya lo tenemos claro. Y nos enseñó y nos dijo en esa palabra profética que nosotros enseñaríamos la gracia. Bueno, me queda claro que el Señor tiene cosas con nosotros, conmigo y con usted. Y desde hace muchísimos años, casi desde que empecé a predicar, siempre he tenido claro la importancia de entender lo que uno oye o lo que uno lee de las Escrituras. Siempre, y siempre le he dicho a la gente, y por esa razón, desde siempre, mis textos han estado disponibles para la iglesia, para la congregación, para que pueda leer y entender bien. Porque si no entiende, entonces la palabra predicada es como locura. Por eso dice aquí, el hombre natural, es decir, usted va a discernir cada palabra que yo le doy acá espiritualmente, no la puede discernir de manera natural. Si usted no se mete a discernirla espiritualmente, no lo va a entender y no lo va a poder aplicar en su vida, en su fe. Por eso dice que el hombre natural no acepta las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender. Vean la importancia de entender. De aquí que Jesús contó la parábola del sembrador, y ahí está bien claro que se refiere a la gente que no entiende nada, entiende poco, entiende más o menos, o lo entiende todo. De eso se trata, ¿sale? Entonces, esa es la razón. Por eso le llaman la locura de la predicación, porque es algo totalmente espiritual que va contrario a la sabiduría humana. El tema es ese, que va contrario a la sabiduría humana y por eso es que se hace locura, ¿sale? Hay que morir para vivir. Hay que hacerse pequeño para ser grande. Hay que soltar para recibir. O sea, totalmente al revés, ¿ok? Ahora, pero dice el versículo, 1 Corintios 1:21, la segunda parte dice, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes. ¿Qué significa salvar a los creyentes? Mire, aquí le pongo un recuadro. No se trata solamente de una salvación o de un seguro de vida hacia el futuro para la vida eterna. No solamente es eso. Eso es lo más importante, lo más grandioso, lo más glorioso, la mayor gracia tiene que ver con tu salvación. Pero esta palabra salvar es la palabra griega sozo. Diga conmigo, sozo. Y esa palabra es algo más integral, que incluye la dimensión física. Y en la dimensión física, los griegos usaban la palabra sozo para hablar también de provisión, protección, sanidad física y liberación de peligros de muerte. Eso es salvar. En la dimensión mental y emocional, esa palabra sozo, los griegos la usaban también para hablar de restauración del caos mental o emocional. Liberación de presión emocional o liberación de demonios. Cuando decías, sálvame, mi hija está atormentada y decía el Señor, tu fe te ha salvado, está usando esta palabra en griego. Restaurar lo que estaba roto o fragmentado en el alma, la mente y las emociones, provocando traumas, heridas, rencores, etc. Y en la dimensión espiritual está, obviamente, incluye el perdón de pecados, la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. Todo eso significa salvar. Sozo es el verbo salvar. Soteria es el adjetivo salvación. Pero ambos se refieren a una salvación en tres dimensiones, como un paquete completo.
la dimensión física, la dimensión mental y emocional y la dimensión espiritual. ¿Sale? Como si fuera un paquete completo enviado por Dios. Eso es lo que está diciendo. Jesús, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, significa Salvador. La misma raíz. ¿Ok? Entonces, el Señor hace la soteria, ¿verdad? En ti, la salvación. El sozo, salvarte. Ahora, conclusión, salvar o la salvación no solo es un seguro de vida para un futuro, sino es, dice aquí, una realidad integral en el presente que incluye, o sea, la salvación en el Señor incluye protección, provisión, preservación, seguridad, salud y libertad total para el espíritu, en el alma y para el cuerpo. Algo completamente integral. ¿Sale? Esto realmente, si lo podemos resumir en una frase, esta es la prosperidad de Dios para todas tus áreas. Y entonces esto coincide que la palabra salvar no solamente habla de la vida eterna, sino de todo este paquete completo, en todas las áreas de tu vida, trayendo toda la prosperidad de Dios, coincide con lo que dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Juan, que el Señor vino, Juan 10:10, para darnos vida y vida en abundancia. También coincide con lo que dice Isaías 61 de todos los propósitos a los que vino Jesús, a predicar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, pero también a sanar a los quebrantados, lastimados por heridas del corazón, ¿verdad? A darle libertad a los presos y apertura de la cárcel. O sea, liberar de emociones y darle gozo en lugar de luto, en lugar de espíritu angustiado, darle alegría. Todo eso que dice Isaías 61 también coincide con esto. Y también coincide esta definición con lo que dice el Salmo 103 del 1 al 5, que usted sabe que nos gusta mucho, cuando habla de que le dice el salmista a su alma: no te olvides, alma mía, de todos sus beneficios. Y habla de salvación, perdón de pecados, habla de sanidad, habla de que te cubre con amor y compasión, habla de que te colma de bienes la vida, te corona de favores y misericordias en todas las áreas de tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Amén. Entonces, en resumen, escucha esto: la prosperidad de Dios, que abarca todas las áreas espiritual, emocional y física, que incluye lo material y tu provisión, depende o viene de la locura de la predicación del evangelio de su gracia. ¿Puede ir un buen amén? Eso es lo que está diciendo acá. La sabiduría humana no te va a dar eso, que termine siendo una bendición para ti y tus generaciones. La locura de la predicación del evangelio de su gracia es la que hace que el Señor salve al creyente en todos estos sentidos. Puede ir un buen amén, estoy seguro que eso es muy nuevo, pero eso es una maravilla escucharlo, ¿ok? Entonces, si salvar representa todo esto y eso ocurre por la locura de la predicación, pues sigamos puestos en la locura de la predicación. Ahora, les dije al inicio que la locura de la predicación del Evangelio de la Gracia tiene todo que ver con la herencia que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Nos ha prometido. Vamos a la Biblia, por favor. Romanos capítulo 4, verso 13. Dice: porque la promesa a Abraham y a su descendencia, diga conmigo descendencia, de que sería heredero del mundo, no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Quédese con este tema, la justicia de la fe, lo vamos a ver hasta el final. Pero vamos empezando, que dice la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo. ¿Qué significa todo esto? Para empezar, ¿quién es la descendencia de Abraham? Ya sabemos quién es Abraham y su descendencia. ¿Serán los judíos? ¿Será el pueblo de Israel nada más? Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:29. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Pueden un buen amén? ¿Cuántos de Cristo tengo acá? ¿Ok? Si usted ya es de Cristo, entonces usted es un heredero. Usted forma parte de la descendencia de Abraham y estos dos versículos le están hablando a usted.
esta promesa de ser herederos del mundo es para Abraham y su descendencia. Y si usted es de Cristo, usted es descendencia de Abraham y por lo tanto, heredero de esa misma promesa. ¿Puedo oír un buen amén? Está sencillo, ¿no? Pero maravilloso. Ok, ahora, ¿qué significa ser heredero del mundo? Para nosotros la palabra mundo, pues la usamos en un sentido muy despectivo, ¿verdad? El diablo está gobernando el mundo. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa parte es otra historia. Aquí habla de herederos del mundo. Y la palabra mundo aquí es la palabra griega cosmos. Pero cosmos no solamente se refiere a los planetas, ¿verdad? Que decimos el cosmos, ¿verdad? Los cielos. No. La palabra cosmos en el original griego incluye todo tipo de bienes terrenales, las dotaciones, las riquezas, las ventajas y los placeres. Otra vez, la palabra cosmos en el griego original incluye, está hablando también de todos los bienes terrenales, las dotaciones, las riquezas, las ventajas y los placeres. En otra palabra, las bendiciones. ¿Sale? Dicho de otra manera, la herencia de Dios para Abraham y su descendencia es todo lo bueno de Dios en la tierra. Es todo lo maravilloso de Dios, todo lo bueno de Dios aquí en la tierra. ¿Esto qué significa? Implica todo tipo de beneficios. Ahorros, herencias, viajes, comodidades. Amén. Hablando en lo físico. Coincide con la palabra salvar. También todo tipo de placeres lícitos. El amor de tus padres, el amor de tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tener amigos, la paz, la alegría, la diversión, el descanso, vacaciones, irle al Toluca, ser campeón de la Conca Champions. Todo incluye todo tipo de placer que sea lícito en el Señor. Eso está incluyendo la herencia. Y en la vida eterna y en el futuro venidero, la Biblia dice en el siglo venidero. Y en el siglo venidero y en el futuro venidero, la vida eterna. Amén. Entonces, la heredad del mundo lo es todo. Estás diseñado para ser heredero de todo lo bueno de Dios en la tierra, solo por herencia. Génesis 13:2 dice de Abraham, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Y si tú eres descendiente de Abraham, a ti te toca también ser riquísimo en ganado, plata y oro. Y tienes solamente que creerlo. ¿Hasta aquí puede ir un buen amén? Esa es la herencia de parte de Dios. No solo vino a salvarte, no solo vino a fortalecerte en fe, en tus emociones, también vino a darte las mejores dotaciones, los mejores bienes de la tierra, las mejores circunstancias de la vida, también son para ti por herencia. ¿Puede ir un buen amén? Vamos a esta tercera parte. ¿Cómo se ganó Abraham y su descendencia esta herencia? ¿Cómo se la ganó Abraham? Romanos capítulo 4 versos del 1 al 3. Dice así. El puro versículo lo explica claramente. Claro, cuando lo acomodas todo para entenderlo, ¿verdad? Dice, ¿qué diremos pues? El apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Yo le agrego, solo delante de los hombres. Tus obras, lo externo, solo lo ve la gente y te puede dar gloria a la gente o tú gloriarte, pero nadie conoce tus motivaciones ni tu corazón. Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí empieza cómo se ganó Abraham la herencia, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que lo que trae, hace rato dijimos que le dio la herencia por la justicia de la fe, ¿se acuerda? No por la ley. Y está hablando de las obras de la ley y dice no, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué fue lo que le creyó Abraham a Dios? Lo que has escuchado, lo que te han predicado,
es que le creyó cuando le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, y fue obediente. Y le creyó cuando le dijo que lo iba a meter a un lugar donde corría leche y miel. Y le creyó. Y le creyó también cuando le dijo que su descendencia iba a ser como, tan innumerable como las arenas del mar o las estrellas de los cielos. Y le creyó. Pero la Biblia no dice que eso fue lo que le creyó para que le fuese contado por justicia. ¿Ok? Eso que sabe, sí, eso. Abraham le creyó a Dios y fue obediente. Está bien. Y por eso mucha gente quiere que tú seas obediente y por eso predican la obediencia de los 10 mandamientos y de la ley y se confunden. Pero aquí está bien claro. Gálatas 3, versos 7 y 8 dice: por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham tengo acá? Levante la mano allá, diga amén allá. Los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, escuche esto, está maravilloso. La Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, o sea, no a los judíos, ¿verdad? A los que no somos judíos, habiendo previsto esto, la Escritura anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A ver. Aquí lo que está diciendo claramente es que Dios le predicó el Evangelio a Abraham, el Evangelio de las buenas nuevas de su hijo, y entonces le dijo, ¿ya viste lo que va a pasar? En ti, que estoy empezando contigo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiero que vea esto. Dios habló con Abraham y le contó la historia. Abraham vivió 2000 años antes de que llegara Jesús a la tierra. Y Dios le contó a Abraham que pasaría todo lo que pasó. Le habló de que tendría a Isaac, de que tendría a Jacob, de que de ahí vendrían los 12 patriarcas. Le hablaría de José, le hablaría de la cárcel, le hablaría de que José se volvió el segundo más poderoso, que todo Israel vendría a comer gracias a José, que se quedarían en Egipto como un pueblo muy bendecido hasta que llegaría un faraón que no los conocería, que los convertiría en esclavos por andar haciendo y adorando dioses ajenos, y se quedarían 400 años ahí, y que después vendría la ley con Moisés y los sacaría de ahí y los llevaría a través de Josué a la tierra que fluye leche y miel, y esa sería su tierra para siempre. ¿Me está siguiendo? Y que después de eso, 1500 años después, el pueblo haría todos esos destrozos que hizo hasta que vendría mi hijo para subirse a la cruz. Y ellos entender que la ley se las di no para que fueran santos, sino para que se dieran cuenta como un espejo lo mugrosos que están si quieren valer por obras, y que por obras nadie será justificado. Para eso se los mandé. Ellos no lo van a entender por su terco corazón hasta que llegue mi hijo, y entonces mi hijo vaya a la cruz y les haga saber que el único que puede cumplir con toda la ley es él. Y entonces ahí sucede un intercambio divino. Mi hijo les va a dar su justicia, ¿sí? Y él tomará sus pecados, él les dará su justicia, y entonces eso significa que serán justificados por la fe. ¿Qué dices, Abraham? ¿Lo crees? Y Abraham dice, sí, Señor, yo lo creo. Y por esa razón no tuvo problemas en entregar a Isaac, porque sabía que algo haría Dios. Por eso cuando le dice a Isaac, ¿y dónde está el carnero? Dios te proveerá de cordero al rato con el sacrificio, no te preocupes. Por eso puedes entender por qué un padre le puede poner un cuchillo a su hijo amado, su único hijo, porque ya le había contado toda la historia. Dios no puede matar a este pequeño porque de aquí van a hacer todo, ya me dijo. Va a ser Isaac y luego Jacob, ya me lo dijo él. Y le creyó. Y como le creyó 2000 años antes, eso le fue contado por justicia. Eso es, mis amados, le contó el Evangelio, le predicó el Evangelio a Abraham, y Abraham lo creyó. Pues os voy a ir un buen amén a eso. Por eso Jesús, a los fariseos que están peleando con él,
y que ellos le dicen que si él es mayor que su padre Abraham, les dice esto en Juan capítulo 8, versos 53, 54 y 56. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió? ¿O los profetas, quienes también murieron? ¿Quién pretende ser? Y respondió Jesús: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. ¡Wow! Claro, Jesús les está diciendo: Abraham me vio, yo soy mayor que él, pero sorullos, no en edad cronológica. Tengo 30 años, 31, 32, 33, pero yo soy antes que él. Y él me vio y se gozó y creyó y le fue contado por justicia. Amén. Ahora sí ya te queda claro qué fue lo que Abraham creyó para que el Señor le contara esa fe por justicia y por lo tanto lo hiciera heredero del mundo, de todo lo que significa lo bueno del cielo y lo bueno de Dios en la tierra. Amén. ¿Cuál fue? Es creer a la locura de la predicación del evangelio de su gracia, que todo sería por gracia y no por tus obras. ¿Puedo oír un buen amén? Entonces, si tú, que eres descendencia de Abraham, también crees lo que hemos predicado hace 5 años, que no eres justificado más por obras, que no eres desacreditado tampoco por tus malas obras, sino que todo tiene que ver con, si tú crees en la obra de Jesús, tú eres justificado por fe y eso se te es tomado por justicia. Y si eso es así, tú eres una descendencia de Abraham y te toca también ser heredero del mundo. Te toca la herencia de todo el cosmos, que significa todos los bienes terrenales, todas las dotaciones, las riquezas, los placeres, las bendiciones y absolutamente todo lo que el Señor diseñó bueno para ti y para mí aquí en la tierra. Alguien tiene que decir amén. Alguien puede levantar una mano o las dos y decir gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Denle un aplauso si usted está ahí en la congregación. Denle un aplauso al Señor de saber que usted es un heredero. Amén. Un heredero. Solo por creer y le viene todo. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Que usted también sea ganado, riquísimo en ganado, pero seguro que no sea de pulgas o de garrapatas, que sea de ganado vacuno, ovino, y que usted lo pueda vender eso, que sea riquísimo en todo lo que usted hace con la obra de sus manos y las plantas de sus pies, y reciba esa parte. ¿Puedo oír un buen amén? Y regresaría a Romanos 4:13 solo ya para terminar, cuando dice, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que serían, yo le agregaría en plural, de que serían herederos del mundo, no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Cuál es la justicia de la fe? Tú ya lo más o menos lo entiendes, pero esto te lo voy a sumar para que lo entiendas mejor. Dice, al que obra, Romanos 4:4, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación o una deuda. Es decir, si tú haces obras, tu paga sería una deuda para Dios. O sea que Dios te debe porque tú haces buenas obras. Eso es lo que está diciendo acá. Pero al que no obra, sino que cree, no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Si tú eres de los que ya no creen tus obras para relacionarte con Dios, sino tú crees en la obra de Jesús para relacionarte con Dios, eso dice, esa fe te es tomada como justicia. Porque se considera su fe como justicia. Y luego dice verso 6, de igual manera David, el rey David, también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Lo mismo. Ahora, déjeme decirle algo. La palabra considera, que le puse en mayúsculas, y la palabra confiere, considera su fe como justicia y confiere justicia sin obras. Esas dos palabras, considera y confiere, es la misma palabra en griego. Y es la palabra en griego logizomai. Y logizomai es un concepto como muy contable de aquella época,
donde un contador certifica que eso está ahí en la cuenta. Es decir, como si hubiera un traspaso, un abono de una cuenta a otra y el contador entrara para revisar y checar si ya llegó, si ya cayó, si ya está depositado, si ya forma parte del saldo, y entonces dice logizomai. Amén. Hubo un abono de la cuenta de $1,000 a tu cuenta y el contador, el contable, el auditor, el contralor va y dice, Checo, sí, aquí están $1,000, están activos, están disponibles, logizomai. Amén. Y esto es lo que está diciendo, es que Jesús abonó a tu cuenta y te logizomai tu fe como justicia. O sea, está checado que tu fe es su justicia. Y te confiere logizomai, justicia, sin que hagas obras. ¿Puede dar un buen amén? Entonces, algo que tienes que entender con esto es que esta es la justicia de la fe, que no se trata de obras, sino de creer. Entonces, pastor, ¿qué necesito hacer para ser sano? Nada, solo cree. Yo siempre lo digo para que no se confunda, sígase tomando su medicina, sus pastillas, sus tratamientos, pero ore creyendo más en la sanidad divina conseguida por Jesús en la cruz, que le corresponde a usted como herencia, que se le decanta a usted como una herencia por la justicia de su fe, que en el poder del medicamento. Amén. ¿Qué necesito hacer, Señor, para salir de deudas? Nada, solo crea. Primero crea que esa deuda ya fue pagada, porque usted no trabaja por obras, sino usted vive por fe, y esa fe se le considera como justicia. Es la justicia de la fe, y por lo tanto usted entra en la herencia, y la herencia es derramada para usted. Y la herencia, y así cada una de las situaciones, cómo cambiar esta actitud de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, ¿cómo lo hago? Descansa en el Señor, deja de angustiarte, deja de afanarte y cree. Y esa fe, logizomai, Jesús te lo abona a tu cuenta, y entonces eso ya está hecho, eso ya es un hecho consumado, logizomai, certificado por el contador, el contable del cielo. Hay un contralor en el cielo, hay un ángel contralor en el cielo que baja a certificar tu cuenta, que hayas recibido por fe lo que Jesús te abonó en la cruz. ¿Cuántos puedo tener acá que certifican que su ángel contralor ya bajó y ya logizomai y ya certificó que la obra de Jesús ya está abonada en tu cuenta del cielo? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo esta parábola contable? ¿Puede ir un buen amén? Y entonces, simplemente, termino con esto, recibas la herencia. Dios te ha considerado heredero, descendencia de Abraham, y por Cristo eres descendencia de Abraham, y entonces tienes derecho. Y la herencia no es por obras, la herencia es por quién eres. Si eres hijo de Dios, si crees en Jesús, si eres de Jesús, si eres de Cristo, entonces eres descendencia de Abraham, y te toca tener las promesas de toda la bendición. Lo mismo que salvó a los creyentes, también hizo que recibiera Abraham la herencia. Y Abraham creyó al evangelio de la gracia, a la de la cruz, que es el evangelio de la gracia, y le fue contado por justicia. Si tú también crees en la locura de la predicación del evangelio de la gracia que hacemos en esta casa, a ti lo que te viene es un derramamiento de la promesa de la herencia de Dios que proviene de Abraham a toda su descendencia. ¿Puede dar un buen amén? Amén. Entonces, no crea que usted viene cada domingo a cumplir con una simple costumbre cristiana. No. Usted venga cada domingo a oír la locura de la predicación del evangelio de la gracia. El mismo evangelio que oyó, que Dios le predicó. El primer predicador del evangelio de Cristo es el Padre. Le predicó a Abraham, y como Abraham le creyó y le fue contado por justicia, cada vez que usted venga, cada vez que usted se ponga
a escuchar la locura de la predicación del Evangelio de la Gracia, esa fe le es tomada por justicia. ¿Puede decir un buen amén? Y por eso es importante que usted entienda, porque a veces tu vida natural, le das tanto juego a tu vida natural que dejas de ser un poco espiritual. Y cuando vienes a oír la locura de la predicación, son cosas espirituales que no entiendes. Por eso es bueno que te lo lleves en el texto, que lo estudies en tu casa, que te pongas a orar eso, para que espiritualmente rompas con la sabiduría humana y recibas entendimiento. Y cuando recibes entendimiento, entonces esa predicación hace su efecto en lo espiritual y te da toda la salvación, todo lo que implica la herencia de parte de Dios para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Deje de faltar a la congregación. Si usted vive en Veracruz y vive en Jalapa, deje de faltar a la congregación. No desaproveche la locura de la predicación del Evangelio en vivo. Gloria a Dios por esta oportunidad que tenemos. No puedo estar en 2 lugares a la vez, pero gloria por la oportunidad que tenemos de estar haciendo estas transmisiones. Estamos buscando la manera de que yo pueda estar en los 2 lugares, obviamente no a la vez, para que sea en vivo. Porque la unción de la predicación, de la locura de la predicación del Evangelio, debe llegar a cada persona, especialmente si está en las ciudades de Jalapa y Veracruz. Quien está fuera de esas áreas, le toca online y reciba y estudie. Pero para ti, mi querida ciudad de Jalapa y mi querida ciudad de Veracruz, Dios ha dispuesto a esta pequeña iglesia por ahora, Plenitud en Cristo, para predicar. Casi puede decir, para ser pionera en la predicación de ser pionera en la locura de la predicación del Evangelio de la gracia de Cristo, el mismo Evangelio que Dios le predicó a Abraham. Y entonces le fue tomado por justicia y se convirtió en heredero del mundo, igual que tú, igual que yo. Alguien puede decir amén, alguien le puede dar un aplauso al Señor y darle gloria al Padre. Si usted está recibiendo, no sé si todo o aparte, reciba ahora la herencia de Dios por medio de la locura de la predicación del Evangelio de su gracia. Ese es el título, ese es el centro del mensaje, que usted lo haya recibido, mis amados. Yo le invito a que cierre los ojos ahí y deje que Dios lo ministre. Hay una administración que viene del cielo ahora. Hay una administración que viene del cielo ahora. Hay una administración nueva que viene del cielo, que está descendiendo ahí donde usted está, porque está haciendo que usted sea certificado. Hay un contralor del cielo acá. Hay ángeles del cielo acá certificando cada corazón de ustedes, cada cuenta de ustedes que esté logizomai. Está preguntándote ahí al corazón si tú estás seguro de haber recibido el abono de la cuenta de Jesús en tu cuenta espiritual. Y tú le puedes decir, sí Señor, yo lo creo. Él lo va a checar. Y si tu corazón es honesto, Él va a poner logizomai. Logizomai, la justicia de la fe. Si ya está la justicia de la fe, entonces a ti te toca todo. Vamos, recíbalo. Recibe la herencia ahora. Mira el flujo abundante y suministro abundante de su gracia y su favor, de su herencia. Con todo lo que te dije, las dotaciones, los bienes terrenales, las dotaciones, las riquezas, los placeres, las bendiciones, todo lo agradable del Señor, todo lo bueno en la dimensión física. Provisión, protección, cuidado, salud. En la dimensión emocional, liberación de heridas, de traumas, liberación de caos mental y emocional. Está siendo liberado ahora, no tienes que hacer nada, solo creerlo. Y en la dimensión espiritual, perdón de pecados, nueva relación con Dios, ¿verdad? Liberación de demonios también. Y la promesa de la vida eterna. Recibe la reconciliación con Dios. Es que este evangelio no puede ser algo trillado, no puede ser algo común, tiene que ser algo, es vivo. Hay ríos de agua viva corriendo desde tu interior, es de adentro hacia afuera, que se combinan con los ríos de mi interior. Y entonces aquí hacemos entre todos un caudal de palabra de Dios que se mueve sobre de nosotros,
trayendo esa fe, esa justicia sobre cada uno, sintiéndose bendecido por esta palabra. No vuelva a considerar la predicación cualquier cosa. Se lo digo a los que viven en Jalapa que no van a la congregación. Vaya, haga un esfuerzo y vaya. La locura de la predicación es para usted. Los que están en Veracruz y no van, vayan, búsquenos. Si usted ya está en la iglesia, no falte. Lo menos que se pueda, solamente por causas de verdad, de fuerza mayor. Pero métase bajo la locura de la predicación del Evangelio de la gracia que Dios nos ha dado. Y si usted está en otro lado, no tiene iglesia, está sufriendo, búsquenos. Jalapa y Veracruz, búsquenos, vaya, toque la puerta. Se va a recibir una abundante bendición de toda la herencia de parte de Dios. Sin obras, no importa que vengas de pecar. Si tú te conviertes al Señor y crees en su obra, te hacen logizomai. El logizomai no es por tiempo, es un corazón genuino, es un corazón entendido de lo espiritual, y el Señor te va a bendecir mucho. Así que vaya, por favor, mande este mensaje a mucha gente, compártale a la gente que pueda y dile: ven a mi casa, ven a mi iglesia, se está predicando el Evangelio de la gracia y eso quita cargas y derrama y nos convierte en herederos, nos hace entender que ya somos herederos solo por ser de Cristo. ¿Puede ir un buen amén? Aleluya, de verdad al Señor le damos toda la gloria y toda la honra porque siempre nos bendice con su palabra y nos hace caminar con mayor certidumbre, mayor certeza, llenos de fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero vamos caminando porque logizomai, está certificado el abono de la cuenta de Jesús en nuestra cuenta espiritual, en la cuenta del cielo de cada uno de nosotros. ¿Puede ir un buen amén? Amén. Muy bien, mi querida iglesia de Jalapa y mi iglesia online, y si tú que vas llegando, mi querido amado, le perteneces al Señor, acompáñanos, búscanos en Veracruz. Ahí estamos en el Fraccionamiento Reforma, en Jalapa, ahí estamos cerca del Congreso. Checa las direcciones, 1205 en ambos lugares, todos los domingos. Te vas a bendecir, te lo prometo, que Dios quiere hacer algo contigo. Si estás viendo esto, es que Dios te está trayendo a una nueva temporada y nos quiere usar a nosotros. Y nosotros más que listos para ser usados, para bendecir gente, como un mesero que trae el mensaje de que el Señor ha preparado. Amén. ¿Pueden un buen amén? Así que, querida iglesia de Jalapa, Dios nos los bendiga. Querida iglesia online también, Dios nos los bendiga mucho. Y como siempre, a los que trabajan para hacer posible los servicios presenciales de ambas iglesias y esta transmisión, que sean doblemente bendecidos por su corazón para servir a Dios. ¿Sale? Dios nos los bendiga. Pide el texto, estúdielo para que lo entienda espiritualmente. Dios lo bendiga. Nos vemos el jueves para repasarlo y el próximo domingo en un nuevo domingo más, en un nuevo servicio más. ¿Sabe? Bendiciones. Hasta la próxima.